¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast de Sándor Mara y Librería, Los Rebeldes de Sándor Mara y Librería, que hoy tenemos pues la grata visita de un gran escritor al que tenemos por él un gran aprecio, una gran admiración, por no solamente su calidad literaria, sino también la gran obra editorial que encabeza en uno de los proyectos culturales que más apreciamos en esta librería, que es Artes de México. Tenemos a Alberto Ruy Sánchez, nacido en la Ciudad de México en 1951. Exactamente. Pero de familia norteña, de familia sonorense. Por todos los costados. Por todos los costados. Tú eres también norteño. Y está con nosotros Alberto para presentar su más reciente libro, que es pues una continuación de su obra poética, pero este poemario está destinado a la comunidad felina. El silencio del gato. Es un libro, es un poemario que ha editado una conjunción de esfuerzos editoriales. Entiendo que Ediciones La Rana es la del Estado de Guanajuato. Exactamente. Es la editorial del Estado de Guanajuato, y la colección Alacena Bolsillo pues es de Editorial Era, que también pues nosotros tenemos por Editorial Era un enorme aprecio por lo que significa esta gran editorial de enorme calidad, amplio su catálogo, pero de una extraordinaria relación con nuestra librería desde el nacimiento de esta librería. Y vamos a platicar con Alberto Ruy, pero vamos a platicar, a ver si te parece, de tres cosas. La primera, me gustaría que platicáramos del escritor que eres, del narrador que eres, y por supuesto preguntar sobre esta tu vocación literaria, tu descubrimiento como escritor o tu encuentro como escritor, y luego platiquemos, por supuesto, de la gran obra editorial que significa Artes de México, un espacio de construcción editorial de altísima calidad para reflejar el patrimonio cultural, gastronómico, arquitectónico, editorial de México, que además es un espacio de enorme confluencia en la sociedad mexicana, de encuentro entre todas las diversidades y la enorme pluralidad política y editorial que es nuestro país. Y luego que pudiéramos platicar del silencio del gato. Con muchísimo gusto. Pues te damos primero la bienvenida y decirte que eres nuestro invitado especial en el tercer aniversario de esta librería, que se ha convertido en un potente centro cultural en la ciudad de Chihuahua, y en donde tú ya estuviste en mayo del 23, cuando presentaste aquí tu gran novela, El expediente de Ana Akhmatova. Bienvenido, Alberto. Muchísimas gracias, Javier. Para mí es un enorme honor, de verdad, que me hayas invitado a festejar el tercer aniversario de esta librería que admiro tanto. Y como bien lo dices, tenemos, además de la simpatía y las afinidades literarias, también un vínculo de enorme agradecimiento por el valor que le das al proyecto de Artes de México, ¿no? Para mí eso, y a la gente que hacemos Artes de México, es lo que le da sentido a lo que hacemos, ¿no? Nuestro primer exhibidor en la entrada, pues este es hermoso exhibidor de Artes de México, pero también uno de los espacios más importantes en las paredes de la librería se lo dedicamos a los libros de arte, que así los llamamos, las publicaciones de Artes de México. Alberto, tú naciste en la Ciudad de México, pero en realidad ¿te creaste en el norte, en Sonora, o siempre estuviste en la Ciudad de México? Mira, pertenezco a una familia sonorense emigrada a la Ciudad de México, por goteos, ¿no? Primero llegan mis abuelos, etc. Pero la parte más numerosa de la familia sigue en Sonora. O sea, los Ruy Sánchez, el apellido Ruy Sánchez con Y, R-U-Y Sánchez, apellido compuesto, existe sobre todo en Sonora. En ningún otro lugar hay tantos Ruy Sánchez. Bueno, sí hay algunos desperdigados por ahí. Y la rama de mi abuelo emigró desde los 40s, primero a Guadalajara, primero a Sinaloa, luego a Guadalajara y luego a la Ciudad de México.
Entonces a mí me tocó tener una familia que se reunía con mucha frecuencia, la familia Ruiz Sánchez, pero también la familia extendida, los amigos. Y había muchas actividades en los que todo el mundo contaba historias, no solamente las abuelas y los tíos, historias de lo que sucedía en Sonora, en lo que sucedía en las infancias, y luego las historias de lo que vivíamos juntos, ¿no? Si nos íbamos de campamento todos juntos. Había una cena del perdón, se llamaba, en la que todo el mundo platicaba cómo vivió. Lo mismo que vivimos todos, pero lo importante es cómo incluso los niños lo veíamos diferente, ¿no? Y para mí esa fue una iniciación literaria, ¿no? En el placer enorme de contar historias y en el placer de comunicar los asombros, ¿no? Ahí nace tu vocación de escritor, ahí decides tú ser escritor. Ahí yo me empiezo a dar cuenta de que me gusta escribir, pero nunca me pensé como desde niño, un día voy a ver mi nombre impreso en un libro, eso no. Era más bien el placer del acto mismo de compartir historias, ¿no? Ahora, estudias ¿qué vocación, qué profesión? Fíjate ¿Letras? que siempre he sido un poco divagado y me interesaban muchas cosas. Y cuando yo entré cuando salí de la preparatoria, inventaron una carrera, llevaba 2 o 3 años de invención, que se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información, que incluía televisión, cine, periodismo, publicidad y estudios sobre lo que ahora sería la comunicología, ¿no? Y entonces llamó mi atención inmediatamente, conseguí una beca para estudiarla y bueno, pues fue el primer producto de recibirme como disperso. Oye, ¿en dónde estudiaste? Eso fue en la Universidad de Jesuitas, en la Iberoamericana, que era el único lugar donde se enseñaba. Y después, saliendo de ahí, me fui siguiendo a una mujer, me fui a Francia. Yo admiraba mucho a un profesor que se llamó Roland Barthes. Entonces pedí ser alumno de su seminario, me aceptó y eso me permitió empezar a vivir en Francia y era para hacer una maestría de 2 años y hice maestría, doctorado y todo lo que pude. Trabajé en todos los empleos marginales que te puedas imaginar, desde vender pollos en mercados sobre ruedas, cuidar niños, ser asistente en producciones de cine, ser asistente de los profesores, todo lo que se pudiera para tener tiempo y seguir estando allá, ¿no? Y la verdad fue muy enriquecedor hasta que tuvimos el deseo, mi esposo y yo, de tener hijos y de que nuestros hijos tuvieran abuelos. Ajá. Y entonces regresamos a México a finales del 82 y después de 8 años de vivir allá, ¿no? 8 años. 8 años, sí. Pensamos, yo venía con 2 doctorados y pensé que iba a ser una vida universitaria, pero era una crisis económica, concursaba para una plaza y mis papeles se perdían. Y entonces decían, bueno, ¿qué hago? Voy a otra universidad y pasaba lo mismo, pasaba algo parecido, ¿no? Entonces comenzamos a trabajar donde podíamos y trabajé para una editorial muy comercial que se llamó Promexa 1 año y luego entré a trabajar como secretario de redacción de Octavio Paz en la revista Vuelta, donde estuve casi 3 años. Fuiste jefe de redacción y editor de Vuelta. De Vuelta, sí, y aprendí muchísimo de Octavio Paz, ¿no? El año pasado tuvimos, dentro de las muy malas noticias que nos llegaron de fallecimientos de amigos, porque se nos fueron varios el año pasado. Uno de ellos fue, para mí, muy triste, Armand Matelar. Y hasta donde entiendo, tú tuviste una buena relación con Armand. Él fue uno de mis directores de tesis. Lo conocí en México, después allá quise estar en su seminario y bueno, pues fue muy, muy interesante siempre la relación con él. Era un hombre muy interesante y me pidió que fuera su asistente en la Universidad de París 7. Y bueno, yo al mismo tiempo, bueno, para estudiar con él tenía beca, pero para estudiar literatura no. Entonces yo prefería estudiar literatura, ¿no? Entonces estar con Armand era un poco mi trabajo. Y la decisión de ser escritor se decanta más por el narrador, el novelista, el poeta. ¿Cuál es el...? Fíjate que desde siempre
por esta misma dispersión que he tenido, es en todo lo que he escrito. Pero mira, desde las primeras cosas hay algo de poesía, hay algo de narración y algo de reflexión. Incluso cuando yo doy clases, me ha tocado Bueno, Los clases. sueños de la serpiente es un poco de las tres cosas. Es las tres cosas. Todo lo que he hecho tiene algo en mayor o menor medida de estas tres dimensiones, ¿no? O sea, para mí es muy importante esto, que haya el asombro de la poesía, el entusiasmo descubridor de la narración y la reflexión. Eres muy premiado, has estado muy premiado. Tú eres el premio Javier Villorrutia, pero también pues has recibido distintos premios en el país, el premio Mazatlán, entiendo, Uh-huh. y fuiste becario de la beca Guggenheim. Guggenheim, sí. ¿Cuál es el premio o la distinción que a ti más te destaca o más te compromete? Sí, bueno, sabes que yo siempre he sentido los premios como algo que no necesariamente merezco, sino que lo vivo como un regalo que alguien considera que merezco, y eso es algo que agradecer, ¿no? Entonces así no tengo ni culpa, ni siquiera siento que realmente me comprometa a algo, ¿no? O sea, yo siento que el compromiso viene desde antes, ¿no? O sea, cuando alguien elogia un libro mío, me dan ganas de ir corriendo a trabajar para merecer el elogio, ¿no? Entonces, los premios funcionan de la misma manera, son regalos que alguien te da y que hay que agradecer. Y pues yo he tenido la suerte de tener algunos muy importantes, el Premio Nacional, entre otros. Ciencias. Sí. Y, ¿En qué año? En el 2017. Y algunos premios muy raros, ¿no? Que evidentemente no merezco. Por ejemplo, soy capitán honorario del barco de vapor más antiguo que navega el Mississippi, que se llama la Belle de Louisville. También un reconocimiento de Francia, ¿no? Es también Como oficial, ¿no? soy oficial de la Orden de las Artes y las Letras, que es más que caballero, ¿no? Es el grado que sigue, que le acaban de dar ahorita a Gael García, por cierto. Oye, pero la FIL de Guadalajara a ti te ha hecho varias distinciones. Si no me equivoco, Sí. 3 premios de la FIL de Guadalajara. Sí, y es muy, para mí, muy significativo porque, digamos, en la FIL tiene exactamente la misma edad que mi carrera literaria, y la misma edad casi que Artes de México. Entonces, en Artes de México yo sigo la misma ruta, ¿no? De explorar como un conocimiento, estar guiado por el asombro y al mismo tiempo contar historias, ¿no? Entonces, que a todo eso haya crecido durante la FIL me ha dado también un público, ¿no? El público alrededor primero de Guadalajara y después de todo el público inmenso que tiene la FIL. Entonces, digamos, ha sido como mi primer megáfono. Has estado vinculado a la FIL desde el inicio de la FIL. Desde antes. Desde antes que comenzara, ¿no? A ver, esta librería, como dicen, cuando era un brillo en los ojos de su fundador. Pues esta librería fue inaugurada hace 3 años, un 19 de enero, ni más ni menos que por Raúl Padilla López, Sí. un gran amigo, el gran promotor cultural de México y el visionario creador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tú lo conociste a Raúl antes de la creación de la FIL, cuando él había puesto y se había embarcado en aquella experiencia librera llamada Don Quijote Centro Cultural. Sí, yo lo conocí desde antes porque su familia eran vecinos de un tío mío que es parte de la familia que se quedó en Guadalajara. Entonces casi desde niños a adolescentes nos conocíamos, ¿no? Entonces cuando empezó a hacer sus proyectos culturales, pues teníamos ya un vínculo, ¿no? Y para mí eso ha sido la amistad con él y con Trino, su hermano menor, fue muy importante, ¿no? Raúl Padilla llegó a ser uno de los más grandes promotores culturales de México. ¿Cuál crees tú que es el mayor legado de Raúl? ¿La FIL? Yo pienso que es justamente la suma de todo todas las instituciones que él creó y que a él le gustaba llamar su ecosistema cultural, ¿no? Que son teatros, son la feria, no sé, el festival de cine,
la AFIL de Guadalajara, por supuesto que es La importantísima. La biblioteca. Y la librería Carlos Fuentes. Sí, la biblioteca Juan José Arreola es la segunda biblioteca más importante de México. Tiene colecciones que son patrimonio de la humanidad. Por ejemplo, la colección de diccionarios bilingües que se usaron durante la evangelización, no solo en México, en América y hasta en China. Más grande, tiene 170 volúmenes antiguos. Es una colección inmensa y muy importante en muchos sentidos. La vida de la FIL, dices, es pues paralela a tu vida literaria, a tu producción literaria. ¿Cuántos libros tienes escritos, Alberto? Bueno, escritos más de los que tengo publicados, porque siempre, sabes, uno siempre se atora a veces para sentir que ya está listo el manuscrito, ¿no? Publicados tengo 35. Y son 10 de poesía. 10 de poesía, sí. La última, o no la última, la más reciente obra, la más reciente novela, la presentamos aquí en mayo del 23, El expediente de Ana Akhmatova. Después de esa novela, del 21, a la fecha, ¿hay una nueva novela en puerta? Sí, tengo 2 nuevas novelas, una que es continuación de la anterior, sin ser exactamente continuación lineal, pero que digamos que trata el periodo siguiente de la vida de Ana Akhmatova, que yo quité de la primera versión, porque ya es la época del terror, claro y llano, ¿no? Y es cuando más creadores fueron martirizados, ¿no? Y en la primera novela yo quería enfatizar sobre todo la búsqueda de ella de su propia voz. No quería que fuera el estereotipo del poder que oprime al creador, etcétera, ¿no? Entonces era más fácil dividiéndola, ¿no? Y en esta segunda, por supuesto, hay más temas, se divide porque hay más protagonistas, ¿no? Que son todos los amigos de los que después serían los amigos más cercanos de Ana Akhmatova, ¿no? Sobre todo una mujer muy importante, que es la viuda de Mandelstam, Nadezhda Mandelstam, que es para mí tal vez entre las figuras que sobresalieron en aquellos momentos de increíble creatividad rusa, una de las más inteligentes, y que escribió unas memorias que se llaman Esperanza contra toda esperanza. Su nombre es Nadezhda, que quiere decir esperanza. Entonces era Nadezhda contra toda esperanza, ¿no? Y es muy, muy interesante. Tiene con Akhmatova una relación de enorme amistad, casi amorosa, y al mismo tiempo se enoja muchísimo con ella, ¿no? Escribió un libro sobre Akhmatova que destruyó y que se conoce porque alguien guardó una copia, ¿no? Que no debía haber guardado. Que estaba... ¿Y esta novela cuándo Pues no la he entregado todavía a las editores. Pero está terminada. Está terminada y estoy afinando algunos detalles porque la narradora tiene que ver con la guerra en Ucrania. Okay. Y entonces tiene que ver además con la persecución de los niños en Ucrania. Entonces yo no quería los secuestros de niños, ¿no? Entonces yo no quería que ese tema robara toda la atención, ¿no? Entonces tengo que minimizarlo más de lo que lo tengo, ¿no? ¿Escribes sistemáticamente? Escribo no por disciplina, soy muy desordenado, sino por obsesión. Y entonces escribo siempre, todos los días, algunas cosas, notas. Normalmente cuando tengo que entregar rápido algo ya que tengo que entregarlo mañana, me dedico a hacer otra cosa. Termino la otra cosa antes de mi obligación. O sea, tengo una costumbre de concentrarme en lo que no debo, ¿no? Y apenas estoy empezando, tengo 74 años. 64, 51 ahora, 64. Sí. Y eres de diciembre del 51. Sí, es decir, voy a cumplir 75 este año. Y entonces empiezo a tener conciencia de que no voy a tener mucho tiempo para hacer todos los libros que quisiera, ¿no? Estoy, por insistencia de un editor, a punto de entregar un libro que es sobre un lugar arqueológico en la India donde hay 26 templos que son un Kama Sutra. Están
son esculturas que cubren todo el templo, ¿no? Y como es un espacio de iniciación, tiene algo de misterio, ¿no? Porque, por ejemplo, hay a la entrada de cada templo una especie de tigre que parece que entre que dialoga y amenaza a un niño o a una mujer joven. Y entonces, después de leer los textos eróticos antiguos, descubres que en todo Kama Sutra de la India dice que el requisito para comenzar toda iniciación erótica es saber combinar salvajismo y ternura. Entonces, por eso el tigre que casi devora al niño, pero no lo devora, entonces tener un equilibrio entre la ternura y el salvajismo, ¿no? Es el comienzo de todo. Y entonces, claro, a partir de eso, pues da para hacer una exploración interesante, ¿no? Ahora, antes de entrarle a esta nueva obra, a esta más reciente obra, este nuevo poemario, que sería tu 10º Así es. poemario publicado, platiquemos de Artes de México, porque Artes de México, yo lo he dicho en muchas partes, es una obra monumental en términos editoriales, porque cada uno de los libros de Artes de México es una obra de arte. Para reflejar el arte, hay un arte de diseño, un arte fotográfico, un arte editorial, un arte de diseño, tipográfico, de color, de fotografía, de portada, de todo. Y Artes de México tiene ya, alrededor de que unos 40 años, casi 40 años. Sí, exactamente. Vamos a, digamos, somos un poco más chicos que la Feria de Guadalajara, pero tenemos 37. Ahora, tú diriges Artes de México desde el 88. Desde el 88. Aunque la revista, digamos, la marca, fue fundada en el 53. Ahora, Artes de México, vamos a decirlo, son dos grandes conceptos. Una revista que recoge temas esenciales, muy investigados, muy documentados. Platícanos de Artes de México, la revista, y luego de la producción editorial sobre los libros de arte. Sí, claro. Mira, el comienzo de Artes de México tiene que ver con una necesidad muy fuerte que teníamos Margarita de Orellana, mi esposa, y yo, después de regresar de Europa, de sentir que teníamos que aportar algo a la comprensión de fenómenos mexicanos para los cuales los instrumentos de análisis que traíamos de Francia eran útiles, ¿no? El concepto del exceso en la economía que llaman del potlatch, ¿no? Que si no se entiende este concepto de un gasto excesivo que crea reciprocidad y rehace el tejido social, no se entiende el porqué de la artesanía mexicana, el porqué de los rituales, incluso del Día de Muertos, ¿no? Entonces hay una necesidad de aportar luz sobre fenómenos que la gente ya cree que comprende. Y entonces lo que hicimos Margarita y yo es ver, bueno, ¿quiénes han aportado algo a la comprensión de México? ¿Qué hizo León Portilla al hacer la visión de los vencidos? Bueno, tomar el punto de vista de los otros. ¿Qué hizo fulanito de tal al investigar tal cosa? ¿Qué hizo Octavio Paz en el laberinto de la soledad? Entonces hicimos como una suma de métodos e instrumentos para comprender cosas de México y ver de lo que nosotros traíamos qué podíamos aumentar, ¿no? Y como si Artes de México fuera una persona que tú estás formando intelectualmente y le das la responsabilidad de ocuparse de México, ¿no? Y entonces así lo emprendimos, creando estas monografías en las cuales tú haces preguntas, ¿no? Por ejemplo, decidimos hacer un número sobre el tequila, la gente nos decía, el tequila, ese es un tema comercial, ¿por qué? Pero partimos de la pregunta, ¿por qué entre las 100 y tantas bebidas regionales que hay en México, el tequila se convirtió antes que todo en símbolo nacional? ¿Cómo se da ese proceso, no? Entonces, pues vamos a preguntarle a los que deberían saberlo, ¿no? Que obviamente nadie lo sabe, pero o no lo sabían, ¿no? Y entonces de todas las respuestas armamos una respuesta que nos parece la más sólida y la presentamos como eje de una exploración del tequila, ¿no? Y entonces eso se convierte pues en algo que después toda la gente repite y que cuando ya se convierte en estereotipo mal aplicado a las otras bebidas, pues hay que hacer algo sobre el mezcal, ¿no?
¿Cuál es la diferencia entre el mercado? Y entonces vas creando un cuerpo de conocimiento y de exploración de los fenómenos mexicanos que se vuelve muy, muy importante, ¿no? El tema de la muerte, por ejemplo, de los rituales de la muerte, es fundamental para entender a México, porque el, la gente ahora está muy impresionada por todos estos desfiles que organiza Hollywood, todo el mundo hace altares de muertos y todo eso, pero muy poca gente se va a explorar qué sucede realmente en los países. Si tú, en el momento en que lo hicimos, empezamos a hacerlo hace ya veintitantos años, nos damos cuenta que solo el 85% del país hacía cosas que no tenían nada que ver con risa y calavera, ¿no? Era casi un fenómeno urbano. Y todo lo demás hacían algo que llamamos nosotros un ritual, una ceremonia de tranquilidad ritual, que es diferente en cada lugar, ¿no? Y lo que nos interesó es esto que te digo. Por ejemplo, vamos a San Gabriel Chilac. San Gabriel Chilac, primero, no hay que ir el Día de Muertos, hay que ir 4 días antes, que comienzan los rituales en las casas. Entonces vamos a la casa de la señora que murió ese año, que era la dueña de las farmacias, era la señora rica del pueblo, que tiene pues gente con la que está peleada porque no le pagaron la renta, y abogados y todo eso. Pero cuando ella muere y el Día de Muertos, vienen todos a traer un tributo a su casa, que está codificado también, una canasta con un pan, con papel de cierto color, y lo ponen en el altar de la casa. Arquitectónicamente, todas las casas de Chilac tienen sala, comedor y altar, y un espacio para el altar. Está integrado. Está integrado. En muchos lugares de México, en Oaxaca, muchas casas también. Y entonces, en el altar ponen estos regalos codificados, y al día siguiente, si la familia acepta las ofrendas de la gente que vino a dar. Bueno, para empezar, en la noche les ofrecen tamales y atole a todos. A todos los 700 personas en ese caso. Y al día siguiente, para corresponder con la ofrenda, les llevan el desayuno, café y pan, a la casa de las personas que vinieron a traer su ofrenda. Si entre esos están con los que están peleados, quiere decir que hay borrón y cuenta nueva. Y el abogado ya no tiene nada que ver. Es decir, se rehace el tejido social. Y la función de este gasto excesivo es rehacer el tejido social. Y muchas de las artesanías de México están vinculadas a estos rituales, ¿no? Que son muy locales y que van tomando unas características locales. Entonces, explorar todo eso tiene... ¿Cómo se llama esta monografía sobre el Día de Muertos? Hicimos 2 números sobre el Día de Muertos, que uno se llama Risa y Calavera y otro se llama Serenidad Ritual. De hecho, ahora los vamos a juntar para hacer una nueva colección que sea como compendio de ideas fundamentales que aportar desde México. Se va a llamar Los Indispensables. Y vamos a juntar volúmenes para hacer que sea más evidente así esta aportación de ideas, ¿no? Sí. Por supuesto, cuando tú ves las fotografías que hay, pues la gente va a decir, esto es muy etnográfico, no aparece James Bond, no aparece Coco, no aparece todo eso, que está bien que exista, no es que todo tenga que ser de una sola manera, al contrario, los rituales y las tradiciones que no se renuevan mueren. Pero hay esta otra dimensión profunda, que tiene que ver también con otra de las líneas de exploración de artes de México, que es el origen de organización barroca que hay en México. Así es, he visto muchas monografías sobre eso. Exacto. A diferencia del mundo protestante, nosotros tenemos un sentimiento barroco y bueno, lo hemos explorado. Por ejemplo, tenemos 8 números sobre la aportación de los jesuitas, sí, claro, a la cultura en México desde diferentes aspectos, incluyendo la ciencia. Y este fundamento barroco ayuda a explicar muchas de las cosas que suceden en los rituales de los pueblos y en los rituales, hasta por ejemplo el ritual de la fiesta de 15 años, en la cual la gente gasta mucho más de lo que gana en un año, pero hay padrino de vestido, padrino de música, padrino de... Esos 20 padrinos con los que supuestamente esta niña sale a la sociedad, pues algunos funcionan y otros no, pero si funcionan, se rehace el tejido social.
¿Cuántas monografías comprende la colección de Pues, muestras de México? Hasta ahorita hemos hecho solo 144. 144. Ahora, pues los temas más variados, con una mirada muy profunda, muy especializada, hasta en temas como la lucha libre, por ejemplo. Claro, El maíz. el maíz. O sea, hay una línea muy importante que es la línea de la naturaleza que se vuelve cultura. México es uno de los países en los cuales este fenómeno de vegetales o animales que son, antes que nada, eso, que se convierten en no solamente en mitología, sino en cultura de la vida cotidiana a través de la cocina. En lugar de ocuparnos de hacer libros de recetas, que está muy bien que existan y que son muy interesantes, lo que hacemos es estudiar toda esta vertiente significativa de la naturaleza vuelta a cultura. Entonces, eso te da, pues, para, imagínate, el nopal, el maíz, el chocolate, chile, así ¿no? es. Bueno, es una edición, una monografía preciosa sobre el tema del chile. Sí, sí. Varias, ¿no? Varias. Tenemos 2 y deberían ser 3. Sobre el chocolate tenemos 3. Y todo eso va creando un universo de conocimientos que te digo que si fuera una sola persona, sería como una gran aportación a la comprensión de México, ¿no? A ver, hay 2 monografías que tocan directamente a Chihuahua. La cerámica de Paquimé, la cerámica de Quesada, Sí. y Tarahumaras, este pueblo rarámuri de las montañas de Chihuahua. Sí. ¿Cómo nació? Son estas 2, ¿verdad? Sí, yo quisiera tener más, ¿no? Por supuesto, a mí me interesaría muchísimo hacer algo sobre la ciudad de Chihuahua, Claro. sobre muchos otros fenómenos, ¿no? El fenómeno de Mata Ortiz es muy interesante. Mata Ortiz, perdón, sí. Yo dije Paquimé. No está mal. O sea, Paquimé es justamente Sí. digamos, la zona arqueológica a la que atañe todo esto, ¿no? Pero la historia de Juan Quesada es muy interesante y está vinculada a un otro extravagante que es un coleccionista y arqueólogo norteamericano que ve una ollita de Juan Quesada en una tienda en Estados Unidos y decide ir a buscar al que hizo eso, ¿no? Y se encuentra con un señor que se dedicaba a cuidar vacas, pero que cuidando vacas se mete en una cueva y en esa cueva encuentra unas piezas rotas de Paquimé. Y dice, si aquí donde no hay nada, porque está lejísimos, está a 4 horas de Chihuahua, ¿no? Están Casas Grandes y luego Mata Ortiz. Ahora es diferente todas las distancias, pero en aquel momento dijo, si aquí donde no hay nada hay hombres que pudieron hacer esto, yo también puedo. Claro. Y entonces él empieza, después de dibujar en el adobe y todo eso, empieza a ser autodidacta del barro y empieza a hacer ollas de una calidad impresionante. El norteamericano que lo encuentra le encarga algo, pero este no le cree, regresa por el encargo, no lo tenía hecho, y luego pues ya lo hace, y se convierte en una transformación económica muy interesante, en la cual él tiene que enseñarle a la hermana, que es muy talentosa, incluso en nuestra edición pusimos una pieza de la hermana, ¿no? Claro. Porque muchos son fenómenos de talleres familiares, eso. Pero Juan Quesada se convierte en una especie como en el ombudsman, como dirían, en la conciencia crítica de la calidad, que es lo diferente de las piezas hechas para el turismo inmediato. Y se convierte en un fenómeno de creatividad increíble y al mismo tiempo económico muy importante para toda la región. Y crea un género que es un renacimiento, si se quiere, de Paquimé, pero que es otra cosa también, sin duda, ¿no? Sin duda. Por ejemplo, yo le preguntaba a Juan Quesada qué influencias de arte contemporáneo. Entonces me decía, Escher, ¿no? Sí. Y entonces, ¿y qué de Escher? Yo, pues la dinámica, ¿no? Y entonces, y es increíble, ¿no? O sea, es un genio. La cerámica de Juan Quesada es conocida ya mundialmente. Mundialmente, ¿no? Y cotizada mundialmente. Sí. Y entonces, claro, al principio hacer piezas solo de coleccionista eran muy, muy caras. Y bueno, poco a poco se fue extendiendo, primero la familia, luego varias familias, luego ya pues toda la región, ¿no? ¿Y qué proyectó Letras de Artes de México de los Tarahumaras en su bueno, ese fue a partir de estudiosos de los Tarahumaras, ¿no? Que se crea
esta, digamos, exploración que busca, sobre todo, testimonios de gente que ha estado cercana o dentro de las comunidades y que además también haya testimonios de las comunidades, ¿no? Entonces, como un poco poner la voz en ellos, ¿no? Pero es una partecita de todo lo que hay que hacer, ¿no? Yo Así quisiera es. hacer mucho más, ¿no? Además, bueno, tenemos agotada nuestra edición De Tarahumaras. de Paquimé, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, está agotadísima. Yo quisiera Hay rehacerla. que, hay que rehacerla, hay que proponerla aquí en Chihuahua Ujú, a diferentes actores porque es una bellísima edición, sí. como la de Tarahumaras, y en general todas las monografías de Artes de México. Y aparte de la revista, pues hay toda una producción editorial de Artes de México sobre arquitectura, sobre palacios, fenómenos, danzas, costumbres, tradiciones, comida, etcétera. ¿Cuántos libros tiene Sí, publicado Artes de tenemos México? 500 libros, más o menos. Y tenemos 500. 10 colecciones, ¿no? Y comenzó, la primera se iba a llamar Libros Paralelos, pero no tuvimos dinero para sacarla para el evento, se llaman Libros del Espiral. Dan vuelta alrededor de las... Eran sobre todo ediciones en las que se necesitaba un espacio más grande del que teníamos en la revista, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace 30 y tantos años hicimos la primera monografía sobre Luis Barragán, aparte, digamos, fue en realidad la segunda internacionalmente, pero la primera grande sobre Luis Barragán, y uno de los aspectos importantes era la exploración de su biblioteca, porque él anotaba todos los libros, ¿no? Entonces, ¿qué leía? ¿Cómo leía? Y le encargamos a un sabio que se llama Alfonso Alfaro que hiciera una biografía intelectual de Barragán a partir de la biblioteca, pero viajando y conociendo todo lo que tenía que ver con su formación y su afirmación, ¿no? Y entonces ese libro, que se llama Voces de Tinta Dormida, porque es todo lo que está en la biblioteca, pues necesitaba ser un libro aparte, ¿no? Ya no cabía. Hay un fragmento que está publicado en la revista, pero el libro necesitaba existir, ¿no? Entonces, pues se creó el libro y así empezamos a crear, digamos, derivaciones del eje en movimiento que es Artes de México y que no para de exigir nuevas visitas, nuevas publicaciones, ¿no? Qué increíble y qué maravillosa la obra, porque 500 libros que tienen una dedicación en todos los sentidos. El cuidado de cada edición de Artes de México, en su diseño, en su fotografía, en sus textos, en sus títulos. Realmente, pues es de felicitar, Alberto, y que un esfuerzo como ese se mantenga y pueda afianzarse en nuestro país como una necesidad de reflejar todo eso que somos, esa identidad Sí. multicultural que somos. Y que tiene que ser comprendida como un proceso. La gente quiere pensar en la identidad como algo primigenio, fijo, una semilla o una esencia, ¿no? La identidad tiene que ser un proceso, porque si no se convierte en fundamentalismo, ¿no? Claro. Y en el proceso estamos cambiando y estamos haciendo transacciones con el mundo contemporáneo, ¿no? Y la identidad te da fuerza para hacer esas transacciones, ¿no? Correcto. Pero hay que pensarlo como proceso, ¿no? Es muy bueno el concepto porque eso es efectivamente la construcción de la identidad, un proceso dinámico en interlocución y en retroalimentación permanente con el mundo que nos rodea y los nuevos fenómenos. Y ahora tenemos El silencio del gato. Y pues en el mundo se ha escrito muchísimo sobre los gatos. Aquí nosotros tenemos un catálogo de autores y libros sobre gatos en sus más distintas facetas, pero yo no recuerdo que haya tantos poemarios sobre gatos y sobre todo sobre un fenómeno que quizá poco se haya anotado, advertido en la conducta de los gatos, que son sus silencios y sus misterios. Uh-huh. ¿Cómo nace este poemario dedicado a la comunidad felina? Bueno,
Al principio yo no tenía conciencia completa. Tú tienes gatos, por supuesto. Pues sí, lo que pasa es que se acaba de morir mi gato, que es el protagonista ¿Thor? del libro. Thor se murió. ¿Cómo? Sí, pues llevamos Thor es el años protagonista enfermo. del primer capítulo, ¿no? Sí, y de casi Sí, todo claro, el libro. sí, Hay claro. otros gatos, pero, Sí. pero él es el principal. Pues una amiga que yo admiro mucho, Verónica Murguía, escritora, Que te que hace escribe La Solapa. la solapa. Ella me dijo, después de de pasarte 30 años viajando por el mundo y escribiendo sobre todo lo que te va pasando en el mundo y lo que le pasa a los otros, porque muchos de mis libros están hechos de historias que me cuentan, ¿no? Empezaste a ocuparte de tu casa. Entonces hice mi libro que es Luz del Colibrí, que es sobre la experiencia de despertar con mi amada todos los días. Experiencias buena, mala y regular para ella. Pero bueno, me ha tenido paciencia. Para empezar, la paciencia de que yo tome nota y después lo convierte en un libro, se llama Luz del Colibrí, porque un poeta que yo admiro mucho, que se llama Ángel Valente, español, tiene un poema que dice, en la rama del amanecer, el colibrí bebe de la flor y se despierta se despierta, pero también bebe algo de su esencia en ella. Es decir, se convierte un poco en flor. Dice, y la flor se despierta encendida de alas, incendiada. Es decir, la flor se vuelve un poco pájaro y el pájaro se vuelve un poco flor. Entonces eso pasa con los amantes, ¿no? Y eso se llama Luz del Colibrí, el libro. Silvio Rodríguez tiene una preciosa canción, bueno, no sé si sea de él, Colibrí, el colibrí. No sé si la has escuchado. No la conozco. No. Bueno, por cierto, la cantaba su mamá, no creo que sea de él, pero él la ha interpretado y también tiene una imagen muy la voy a sobre buscar. eso. Sí. Y un segundo libro de ese mismo ciclo fue sobre las jacarandas, ¿no? Que es un tema que me interesó muchísimo, sobre todo porque un poco reivindicativo, porque la gente de pronto odiaba las jacarandas, porque tiran, ensucian, como las dicen. hojas. Y a mí me pareció maravilloso que tapizan las banquetas de las calles. De flores moradas, ¿no? Y durante la pandemia, que la Comisión Federal de Electricidad no mató a las jacarandas como suele hacerlo, fue un espectáculo increíble, ¿no? Y entonces yo propongo que si los mexicanos cuidáramos las jacarandas como los japoneses cuidan los cerezos, seríamos mejores ciudadanos. Sí. Y después, pues ya dentro de la casa, el gato, ¿no? La presencia enigmática del gato. ¿Cómo surgió? Pues poco a poco, ¿no? Primero preguntándome, como hacemos con Artes de México y como hago en mis novelas también, parto de una pregunta, ¿no? Algo que no sé, ¿no? ¿Qué es esto que hace el gato? ¿Por qué? ¿Por qué actúa como actúa? ¿Por qué actúa como actúa? ¿Por qué camina así? ¿Por qué tiene ese paso? ¿Por qué al beber hace este ritual, ¿no? El ronroneo. Sí. ¿Por qué me ronronea a las 4 de la madrugada en el pecho? Sí. Se me queda viendo a los ojos y casi me exige que yo esté en el mismo trance en el que él está, ¿no? Esta dimensión ritual de los gatos, yo no encontré muchas referencias. Hay, pero muy pocas, ¿no? Casi la gente habla más de la psicología del gato, pero no de la ritualidad del gato. Entonces vale la pena explorar eso, ¿no? Y por supuesto de introducir algo de humor, algo de desenfado y al mismo tiempo la pregunta seria y profunda, ¿no? ¿Qué significa esta presencia extraña, ¿no? Digo, no llego a la solemnidad con la que llega María Zambrano en un video que vi hace poco y que puse en mi página de Instagram, en la que le preguntan, ¿y para usted qué es el gato? Y entonces ella dice, la persona que sepa qué es el gato, lo sabe todo. Ahí hay misterio. y entonces esta presencia también, así como con la gente que odia a las jacarandas, están los que amamos a los gatos. Hice esto que comentábamos hace rato, esta como especie de obra de teatro. Es magnífica, es espléndida, es el capítulo final. Sí. Es una especie de obra de teatro, 9 actos, ¿no? Sí. Donde contrapones a varios pensadores, escritores. Evidentemente las citas son textuales. Sí, las citas existen. Sí, a veces la parafraseo, pero sí es así. O sea, de los que
quieren a los gatos, de los que aman a los gatos y los que los odian, Los ¿no? odian, ¿no? Los que no ven un solo ápice de misterio y los que para ellos todo el gato es misterio. ¿no? Misterio, ¿no? A mí me encantó también esa obra que se titula Gatos con misterio y sin misterio. ¿no? A ver, ¿desde cuándo observas a los gatos? Pues desde que conviví con ellos, yo creo que desde niño, ¿no? Desde niño. ¿Has Sí. tenido siempre gatos en la He casa? tenido gatos y perros, ¿no? No siempre, a veces. Como viajé mucho, he viajado mucho y he vivido mucho fuera de México. A veces viviendo de estudiante pobre. Estuviste en lugar. Marruecos. Bueno, en Marruecos has estado He estado de viaje muchísimas sobre todo, veces, ¿no? temporadas, ¿no? Sí, entonces, bueno, todos esos viajes que he hecho, tengo en puerta también un libro sobre viajes Así. que se llama Viajar es enamorarse despacio. Viajar es enamorarse. Despacio. Mira. Y entonces, pues todo eso, mientras estás en otros lugares y estás moviéndote un poco en la aventura del viaje, pues no puedes tener bueno, hay gente sí que viaja con sus gatos. Yo me he identificado muchísimo con tu poemario. Te decía que fui reconociendo en varios de estos poemas la conducta de mis propios gatos o de los gatos que he tenido, porque en mi casa mi mujer y yo somos gatunos. De hecho, pues una de las tesis de este poemario es que para entender al gato uno tiene que ser un poco gato. Sí, exacto. Tiene que ser un poco gato, ¿no? Y en realidad, pues a mí me ha fascinado leer y encontrar esa conducta del gato. ¿Por qué el silencio del gato y no el misterio del gato? Porque una de las últimas citas en este libro, en esta obra de teatro sobre la pelea entre quienes elogian y quienes aman a los gatos, hay un escritor que habla de el silencio elocuente del gato. Así es, que también es un poema tuyo. Y no, ese es bueno, sí, hay un poema que se llama así. El silencio elocuente del gato. Y que en un momento dado pensé que debería ser el título del libro. Pero Marcelo Uribe, que es muy buen editor, y que le mandamos dijo, un gran saludo, sí, porque es querido el editor. Y me dijo, ¿por qué no le quitas elocuente? Lo hace demasiado evidente. Mejor pon el silencio del gato, ya está el misterio, ¿no? Claro. ¿Verdad? Porque en todo caso lo que podría más definir la conducta de un gato es su conducta misteriosa más que silenciosa, ¿no? Sí, de alguna manera es adjudicar al silencio la apariencia evidente del misterio, ¿no? El misterio es un concepto, mientras que el silencio es fisiológico, ¿no? Casi. O sea, lo oyes, no lo oyes, ¿no? ¿Cuánto te llevó escribir estos poemas, recopilar, por ejemplo, estas citas que están colocadas en estos 9 actos del capítulo 5, Gatos con misterio y sin misterio, teatro de cámara, en 9 actos, ¿sí? Estas citas, pues es el producto de una lectura gatuna. Sí, una investigación de muchos años. De muchos años, Sí. porque encontrar a Juan Ramón Jiménez, a William Shakespeare, a Aldous Huxley, encontrar a William Brooks, encontrar a Charles Bukowski, a Abraham Lincoln, a Jean Cocteau, a Audrey Thomas, citas sobre los gatos, es fruto de una lectura intensa sobre los gatos, ¿no? Sí, y además sabes que me siguen apareciendo, ¿no? Es increíble. Ahora acabo de leer hay un libro que no conocía yo que es sobre cartas, es un antologador de cartas. Entonces hay uno que se llama Cartas Apasionantes o algo así. Entonces hizo una antología sobre cartas en la que la gente habla de gatos. Entonces habla de Tesla, el científico que inventó el motor eléctrico. Sí. Cómo de niño tenía un gato y un día el gato, un día nevado,
él pasó la mano sobre el gato y sacó chispas, es decir, el gato tenía algo que él no entendía, ¿no? Y se llena como una luz y al mismo tiempo chispas. Y su papá le dijo, eso es electricidad. Es como lo que vemos detrás de los árboles cuando hay una tormenta, ¿no? Y entonces él pensó, entonces la naturaleza es como un gato, pero ¿quién le acaricia el lomo, no? Y entonces empieza a hablar de esa fascinación. Por decirte alguna, Sí, claro. el misterio del gato, dice. Y luego dice, cuando escribió esa carta, 80 y tantos años, dice, soy de los que más ha investigado sobre la electricidad y todavía no sé qué es, ¿no? Entonces, la electricidad para él es tan misteriosa como el gato, ¿no? Oye, estos 5 capítulos definen distintos fenómenos en el gato. Obviamente, el primero pues tiene que ver con el ritual los rituales del gato, desde el ronroneo, ¿no? Pero luego está el cuerpo del gato, ¿no? Y son poemas a diferentes partes del... Sí, que exploran la cola, ¿no? Es la cola, sí, cómo se mueve incluso la cola, ¿no? Sí, y también en eso hay lecturas, ¿no? Por supuesto, Sí. Pues está la Gatomaquia de Lope de Vega, en fin, hay muchísimos. Es inmensa la literatura sobre gatos, ¿no? Y luego hay aquí un poema extraordinario de un gato que se comporta en alguna ocasión como perro. Como perros. Pero hay gatos que se convierten en falderos, ¿no? Pero sí, que yo recordé mucho que en ocasiones a mí mi gata me sigue. Sí. De un cuarto a otro. Y que se va y se pone enseguida de mí. Cuando en realidad los gatos no tienen, por decirlo, pertenencias, ¿no? Y ahí hay un concepto muy interesante en varios de los poemas que aquí has escrito. En realidad no nos pertenecemos, ni el gato nos pertenece, ni nosotros al gato. Pero es un concepto de una relación muy interesante, no hay una posesión, no hay un dominio. Lo que hay es un entendimiento entre el humano y el gato. Y es muy bonito cómo lo formula Verónica Murguía en la Cuarta de Forros, que dice, gracias al gato, uno aprende que no se posee lo que se ama. Así es, así es. Fuerte. Oye, una pregunta, ¿cómo articulaste, cómo dividiste los poemas? Bueno, para empezar es una selección de los poemas. O sea, tienes muchos más. Tengo muchísimos más, sí. Y sigo escribiendo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, me dan ganas de hacer todavía una antología con estos encuentros como lo de Tesla, ¿no? Y me imagino al niño asombrado con la electricidad del gato. Ajá. En fin, hay una continuidad en las obsesiones, ¿no? Y, por supuesto, antes de armar el libro, tenía muchísimos más. Casi siempre de todos mis libros hay una selección y una edición. En el libro de Luz del Colibrí son 40 poemas, pero originalmente llegaron a ser 152, ¿no? Entonces los voy recortando, veo lo que es repetitivo, y ya que yo lo edito, viene la edición del editor, ¿no? Viene también que lo lee, me dice, oye, esto tal, mejor tal, y luego todavía me lo da y yo todavía quito más cosas, ¿no? O sea, en ERA, por ejemplo, el editor en ERA, que en este caso son editoras, ¿no? Hay aportaciones para sustituir palabras. Algunas veces sí, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, quitar sobre todo, ¿no? Quitar el silencio elocuente del gato. No lo quise quitar del poema, claro, pero en el título pues merecía darle esa oportunidad a que la palabra silencio tuviera más del misterio, ¿no? Sí. ¿Cuál es para ti la esencia de un gato? Pues yo creo que el misterio. El misterio, yo creo que es el gran tema, ¿no? Es el misterio del gato, ¿no? Y es un tema inagotable, ¿no? Y luego el asombro ante lo mal comprendido que ha sido el gato, ¿no? En cuanto hay afirmaciones, hasta en los diccionarios, ¿no? Ahora, al gato se le asocia a veces con la superchería, con la brujería, con cosas así como de maléficas. Ahorita hablamos de los que consideran al gato con misterio y los que no le conceden absolutamente nada, los que lo aman y los que lo odian. Pero hay un tercer grupo, que lo platicábamos hace rato, de quienes les tienen mucho miedo a los gatos. Sí, es muy impresionante, ¿no? Yo tengo un amigo que
realmente no puede con... Y los gatos siempre vienen y lo buscan, ¿no? Donde entre. Me acuerdo que vivía en una residencia de estudiantes y llegó una noche y me dice, oye, ayúdame, no puedo entrar a mi cuarto. ¿Por qué? Dice, porque hay un gato en la puerta. Yo quiero hacerle al gato, ¿no? Oye, déjame decirte que hay incluso gente que cree que los gatos son sucios, cuando son los más limpios. Son los más limpios. Mucho más limpios que los perros. Mucho más limpios. Los gatos están permanentemente limpiándose incluso a sí mismos, ¿no? Sí, es algo de lo misterioso, ¿no? Cómo la lengua del gato se convierte en un cepillo sí. Porque tiene aquí sus púas. ¿No? Tiene unas púas. Unas púas que se convierten realmente en un cepillo que le ayuda a pelar los huesos del pescado o de lo que coma, ¿no? Pero al mismo tiempo le ayuda a peinarse. Sí. Y a despelarse, ¿no? Sí, sí. Y dices que... Y luego ves, esa misma lengua la tienen los otros felinos. Por cierto, aquí en el capítulo del cuerpo del gato está uno a la cola del gato. Sí. Y a la lengua del gato. Y a la lengua del gato. Y bueno, podrías... Infinito, ¿no? Oye, pues para mí realmente fue una sorpresa encontrarme un poemario a los felinos, pero a mí me dio muchísimo gusto y estoy seguro que muchas personas van a disfrutar de este poemario porque, sobre todo a quienes queremos a los gatos, a quienes nos identificamos mucho con este misterio gatuno, particularmente, por ejemplo, nosotros en la casa siempre hemos optado por gatos negros, gatas y gatos negros. A mucha gente no le gustan los gatos negros, ¿no? Por ese temor, ¿no? Porque superstición. Está asociado a cosas como diabólicas. Y son muy bellos, son tan bellos. No, los gatos negros y además los ojos como refulgen en la noche cuando el gato se acerca. Es muy especial, ¿no? Es muy especial. E incluso creo que los gatitos y las gatitas negras tienen una sensibilidad adicional, una sensibilidad adicional. Sí. ¿Ves? Por ejemplo, eso yo no lo conozco, ¿no? Sí. Qué interesante. Sí, son ¿En qué lo ves? En que se distinguen del conjunto. Y además, el gato negro procura estarse limpiando más el polvo que se ve. Porque el gato, que tú sabes cómo ven los gatos, porque a diferencia de los perros, ¿no? Que ven así, ¿no? El gato tiene una mirada abstracta, pero mucho más amplia, pero se ve el polvo, el gato negro. Sí, la mirada del gato tiene unos filtros. Unos filtros. En los cuales puede ver cosas que nosotros no vemos, ¿no? Oye, y sienten cosas que nosotros no sentimos. Por ejemplo, cuando hay un temblor. O cuando va a llover. O cuando va a llover, o cuando alguien está a una cuadra. Así es. Es muy impresionante. Los perros también tienen ese tipo de sensaciones y de sentimientos. Adivinan la llegada a cuadras de la casa. Sienten que viene la persona a la que quieren. Pues la verdad es que El silencio del gato me gustó muchísimo y bueno, es el libro que hemos decidido presentar en el 3er aniversario de nuestra librería y para nosotros siempre es un gusto, Alberto, tenerte aquí. Eres un escritor, un poeta, un editor, a quien nosotros admiramos y reconocemos muchísimo y te agradecemos mucho tu presencia. Muy agradecido, Javier, de verdad. Y te deseamos mucho éxito y por supuesto que Artes de México siga teniendo esta huella en nuestro país, en nuestra cultura, en América Latina, porque no nada más es en nuestro país, sino es en toda América Latina. Sí, y que además como nuestra edición es bilingüe, llega a muchos lugares, ¿no? Que además de América Latina, ¿no? De aquí de esta librería han salido revistas de Artes de México a Los Ángeles, a Santa Fe, Nuevo México, obviamente al Paso, en fin. Me alegra muchísimo. Es una revista y lo agradezco. En el exterior muy, muy, muy reconocida. Pues amigas y amigos, gracias por seguir este podcast, Los Rebeldes de Sándor Mara y Librería, que hoy tuvimos a Alberto Ruiz Sánchez con El silencio del gato, de la colección Alacena, de bolsillo de Editorial Era y Ediciones La Rana, del Gobierno del Estado de Guanajuato. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias a ti, Javier.